Este es posiblemente el patito feo de los SB de este año. Muy buenos canales, bienvenidos a un nuevo video. Acabo de conseguir mi primer par de Donks SB, el primero, y como les decía yo, posiblemente es el patito feo de este año de los Donks SB, y eso lo digo porque este par se quedó sentado un rato, o sea, se quedó un rato en la aplicación. No tengo ningún par de Donks SB, pero dije yo, pues este lo pasaron de sneakers a la app de Nike y seguía ahí todavía un buen rato. Después le metieron un descuento, estaba en 2,349 más o menos. Por aquí les voy a poner el precio. Ya es un muy buen precio porque casi costaba 3,000 pesos, al menos aquí en México. No sé de dónde me sigas, pero si me estás viendo desde otra parte del país, desde otro país, coméntame para saber desde dónde siguen el canal. Lo agregué a mis favoritos y dije, vamos a ver cuando empiecen a venderse las tallas, porque normalmente así sucede. Y como fue, empezaron a venderse un poco de tallas, se empezó a quedar un ratito más y le meten otro descuento más, y el precio fue al final de 2,200 pesos. Para mí fue un precio muy barato por un par de SB. Dije, bueno, pues ahora sí vale la pena, dije yo, ¿no? Entonces, para probar la silueta, este puede ser una buena opción. Y déjenme decirles que una vez que me llegó, me lo probé y sobre todo le hice una pequeña customización, por decirlo así. Me encantó, se ve hermoso. Pero bueno, vamos con el unboxing. De entrada tenemos la cajita tradicional de SB. Empezaron a salir después estas moradas, y ya las últimas, las más recientes, o sea, creo que ya este fue el último que salió con esta caja. Las más recientes ya son beige con gris. Vamos a encontrar este papelito cubrepolvos que tiene una textura como si fuera de una madera más o menos. Y vamos a encontrar ahora sí estos patitos feos. Es este que tenemos por aquí. Fíjense que tiene una característica un poco peculiar, ¿no? Un poco llamativa, ¿no? Ya que el upper está construido solamente en dos tonos y tiene solamente dos tipos de materiales en el upper. Pero vamos a empezar desde la base. Podemos ver, tenemos el típico patrón de la suela de los Dunk SB, donde vamos a encontrar el branding de Nike en la parte central con el SB solamente en azul. La suela, tanto la media suela, ese es un punto que casi no me gustó. La suela como la media suela viene toda en blanco. A mí en lo personal me hubiese gustado que en la parte de acá abajo hubiese traído el tono de liga o de goma, que a mí me encanta en los pares de skate cómo se ve esa liga o esa goma. Pero bueno, en esta ocasión se ve, a simple vista se ve un par más casual. Yo así es como lo veo, ¿no? Más casual, más serio, más de señor, por decirlo así, ¿no? Ya subiéndonos un poquito más, vamos a encontrar que toda la media suela viene cosida. Y subiéndonos ya al upper, aquí es donde viene lo característico de este par. Uno dice, bueno, ¿y por qué viene así? Muchos lo llegaron a relacionar con el equipo de fútbol de aquí de México, de los Pumas. Si eres aficionado de Pumas, coméntame qué te parecen estos tonos, porque normalmente este equipo viste estos tonos, entonces muchos lo relacionaban con eso. Pero no, este par está inspirado completamente en las mochilas Young Sport de los 90s. De hecho, este par se llama Dunk Low Pro 90s Backpack, que está inspirada en las mochilas Young Sport de los 90s. Por eso es que tenemos este tono, porque normalmente esas mochilas venían la parte de arriba, viéndolo así es como venían las mochilas. La parte de abajo era de un material muy parecido a la gamuza y la parte de arriba era toda de lona azul. Algo que aquí yo extrañé es el logo de Young Sport. Le hubiese quedado como anillo al dedo que se le hubieran puesto por acá, por esta zona. Aquí imagínate el logo rojo de Young Sport. Tal vez no fue una colaboración tan directa, por eso es que no lo pusieron. Pero pues bueno, también no sé si sea en realidad una colaboración. Está inspirado, pero no sé si hayan colaborado realmente, ¿no? Pero le hubiese quedado bien, o incluso el swoosh en rojo, ¿no? Pero pues bueno, aquí a lo que vamos es que eso mismo encontramos aquí, ¿no? La parte de la punta tenemos una gamuza muy áspera. De hecho, si yo le hago así a la gamuza, para hacer este video lo estuve limpiando un poquito. No venía sucio, pero suelta como esas virutitas de la gamuza y llegan a verse acá en el upper. Si lo ves un poquito a contraluz se puede peinar. En el toe box vamos a encontrar
las perforaciones para la transpiración y vamos a ver que es muy suave esta gamuza. Yo lo pedí 29,5. Ya no encontré mi talla 29, pero nunca he comprado un SB. Entonces dije, no, para ir a la segura me voy a ir media talla más. Suelo utilizar entre 9 y 9,5. Hacia la parte central del upper vamos a encontrar que todos los paneles están construidos con este poliéster. Aquí en México le decimos lona. No sé muy bien el nombre de este material, pero sí es algo rígido y se ve un poco duradero. Vamos a encontrar también tanto los tres paneles, el central, el que abraza todo el talón y el sush en el mismo tono. Algo que a muchos les desconcierta es que incluso en la parte del talón tenemos el branding de Nike en el mismo tono azul, entonces se vuelve un poco monocromático la parte trasera. Las agujetas que vienen son largas, bueno, dependiendo, ¿no? Si no lo amarras hasta arriba son largas y traen un patrón igual en el mismo tono este azul marino, pero traen un patrón de unos puntitos de color azul celeste. Son planas, no son tan anchas. Eso sí les voy a decir, estas agujetas tienden a despelucharse un poco, o sea, sueltan muchos pelitos. Pero aquí lo bueno de este par es que tenemos un extra de agujetas en este tono dorado. Estas agujetas sí son clásicas de los SB, son más chonchitas. Eso me agradó porque ahorita le vamos a hacer el cambio de agujetas y van a ver la diferencia. En la parte de la lengüeta vamos a encontrar dos cosas características aquí, que tiene estos olanes o no sé cómo les digan para sujetar las agujetas, pero aquí viene otro más suelto, así como vienen en las mochilas, vienen otro más suelto y trae un pull tab. Normalmente trae este pull tab, normalmente los Dong SB es raro que yo vea alguno que traiga un pull tab. En la lengüeta vamos a encontrar este parchecito muy parecido igual a como lo traían las mochilas, con la leyenda, con el branding de Nike SB. Y otra cosa característica por lo que se ve un poquito raro es porque esta lengüeta, si se dan cuenta, se ve un poquito más cuadrada, es porque esta lengüeta trae un cierre o una cremallera, no sé cómo lo conozcan, y se puede abrir. Y por dentro vamos a encontrar pues un poco de relleno, trae esta espuma que es un poco de relleno, pero lo chido aquí pues prácticamente es una bolsa. De hecho, desde aquí hasta acá tiene espacio, obviamente se va cerrando un poco, pero desde aquí hasta acá tiene espacio. Tú puedes meter ahí lo que tú quieras, tus llaves, tus audífonos, tu cargador, un dulcecito por si quieres para después, para el ratito que tengas un ratito libre, te tiras un dulcecito. Entonces ya saben a qué me refiero. A muchos no les gustó, pero a mí en lo personal sí me gustó esta bolsita que traemos. Yo creo que por lo mismo es que trae este pequeño pull tab aquí. Cuanto a calidad de materiales, la verdad, la parte trasera del upper sí se siente de buena calidad del material. La parte de la punta, la gamuza se siente muy suave, pero pues no se siente, yo diría que de una calidad media más o menos. No se siente tan baja, ¿no? No sé si se le vayan a hacer arrugas, ya lo veríamos con las puestas. No sé qué tan durable vaya a ser este cierre, no sé si de tanto abrirlo y cerrarlo puede empezarse a dañar, no sé qué tanta utilidad se le pueda dar. Vamos a encontrar que este par está construido en Vietnam, tiene un olor rico, huele como las mochilas cuando están nuevas. No sé a qué se deba, yo creo que a la combinación de materiales tanto de lona como de gamuza. Más hacia adentro vamos a encontrar la plantilla. Aquí la plantilla, la característica de estos Dong es que traen aire, una pequeña cápsula de aire, pero no viene aquí, es lo que yo estaba viendo. Digo, es mi primer par de SB, también compréndanme. No viene aquí, viene en la plantilla y podemos ver que la plantilla es un poquito gruesa. Y aparte trae este diseño aquí que son como unos obstáculos y trae una mochilita también, ¿no? Entonces, en cuanto a tallas, yo te lo recomiendo a la talla. Eso sí, toma en cuenta que como es un par SB, tanto acolchonamiento hace que se sienta justo. Entonces, si tú acostumbras a utilizar los tenis no tan justos, puedes irle a media talla más, nada más que toma en cuenta lo largo. Yo lo compré media talla más porque yo no sabía, me fui a lo seguro. Queda bien de aquí, no lo siento ni apretado ni flojo, pero sí lo siento un poquito largo, pero pues no es nada que un shield o un protector no pueda solucionar. En cuanto a peso, pues tiene un peso de 455 gramos, más o menos dentro de lo normal. La prueba del toe box, pues normalmente como es un par de gamuza, me imagino que no va a regresar se aplasta, no regresa tan rápido como lo podrán ver. Pues entonces esto lo hago porque pues obviamente
con las pisadas, pues ahí te vas a dar cuenta que tanto, porque ahí luego hay unos pares que sí se les deforma feo el toe box con el paso del tiempo, como los Jordan Mid. A mí no me, es lo que he estado viendo, que en los Mid se deforma la punta. No, ahora, como les decía, este podría ser el patito feo de los Dunk SB de este año, podría ser. Pero recuerdan lo que le pasó al patito feo que al final se transformó. Bueno, pues miren, lo vamos a cambiar. Yo lo que hice fue cambiarle las agujetas por las otras que traía, y otra cosa que hice fue que esta lengüeta a mí no me gustó mucho cómo se veía así, entonces aproveché que trae el cierre y lo que hice fue rellenarlo como pavo. Le metí relleno, le metí algodón. Obviamente ya no va a quedar como bolsita, pero pues fue algo que a mí me gustó. Entonces ya así cambia, aquí lo podrán ver, así cambia bastante. Le dejé suelto la parte de aquí porque yo lo que quería es que se vea más ancho, y aquí como podrán ver sí se ve más ancho. Yo lo que quería es que se viera más ancho, entonces dije, con esto suelto, con las agujetas gorditas y con el relleno, el acolchonamiento que le metí aquí en la lengüeta, ya cambia completamente aquí como podrán ver. Y también siento que estas agujetas le van mucho mejor. No sé, es cuestión de gustos nada más. Hay a quienes no les gusta traer esto suelto, hay a quienes no les gusta usar estas agujetas porque se ve muy, muy ancho, muy gordito. Pero a mí en lo personal, aprovechando que está las siluetas de Skate y Chunky en tendencia, pues me gustó, me agradó mucho más. Pero bueno, coméntame si tú lo tienes, si fuiste por él o lo dejaste pasar. Hasta aquí con el video, carnales, y yo soy Frodo. Muchísimas gracias por entrar a ver este video. Suscríbete al canal y sígueme en Instagram para que estés más al pendiente de los sorteos que voy a hacer próximamente en el canal. Yo soy Frodo, nos vemos en un próximo video. Gracias por entrar a verlo. Y si quieres apoyar a este humilde canal, le puedes dar ahí al botón de super gracias para que podamos hacer sorteos más seguido. Bye.